Una vez más, le damos una cordial bienvenida a la serie El retorno de la lluvia tardía, que estamos próximos a llegar a la mitad de esta serie. En esta oportunidad veremos el capítulo 22, que lleva por título El Espíritu de Dios. Estamos en la sección 5, el pensamiento basado en el desempeño y la doctrina de Dios. El tema del Espíritu Santo es un misterio para nosotros de muchas maneras. Jesús, al hablarle a Nicodemo, indicó la naturaleza misteriosa del Espíritu en Juan 3:8. Dice lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tal vez sería bueno que recordáramos el cuidado necesario cuando hablamos de un tema como este. Estamos sobre suelo santo cuando analizamos la personalidad de Dios. Debemos acercarnos a este tema con reverencia, tomando grandes cuidados de mantener nuestra comprensión dentro de los límites de la inspiración, mientras también debemos ser cuidadosos de no entrar en una actitud controversial cuando hablamos de estos temas. Veamos lo que dice Elena de White en cuanto a esto. Esto encontramos en Spalding and Magan Collection, página 329. Digo, y siempre he dicho, que no entraré en controversia con nadie respecto de la naturaleza y personalidad de Dios. Que aquellos que intentan describir a Dios sepan que en este tema el silencio es elocuencia. Que las escrituras sean leídas con fe simple y que cada uno se forme sus propios conceptos de Dios de la palabra inspirada. Esta es una clave importante cuando se trata de este tema. Cuando intentamos describir a Dios, el silencio es elocuencia. En referencia al Espíritu Santo, esto es especialmente verdad, ya que podemos estar seguros en peligro de usar modos de pensamiento fuera de las Escrituras para describirlo. Elena de White presenta un fuerte principio protestante en cuanto al tema de Dios, que cada persona debería tomar su Biblia y desarrollar su propio concepto de Dios únicamente por medio de la Biblia. El forzar una posición sobre otra persona sería una violación de este principio. Siendo este el caso, sería erróneo ya que sea un trinitario o que un creyente en el Padre y en el Hijo imponga su punto de vista sobre las demás de manera controversial. Permitamos que cada uno vaya a Dios sobre sus rodillas y aprenda la verdad por sí mismo. Para alguien razonable, es claro que tanto los creyentes trinitarios como los creyentes que creen en la deidad, según la enseñaban los pioneros, creen en el trío celestial del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo que está en discusión es la naturaleza y la personalidad de estos tres. Es desafortunado que nuestra declaración de creencias ha codificado la personalidad de la deidad basando en el término Atanasio, la clave de coeterno. Esta codificación dentro de nuestras creencias fundamentales ya no permite que cada persona decida por sí misma de la Biblia la naturaleza y la personalidad de la deidad. Aquellos que por medio de la palabra ven al Padre y al Hijo como intrínsecamente Padre e Hijo, son puestos en una posición en la cual, para seguir siendo adventistas del séptimo día, deben abandonar esta creencia y entregarse a la voluntad de otro.
¿Es este un verdadero modo bíblico de pensamiento y proceso? ¿Es bíblico que un grupo de hombres, en sus esfuerzos por conservar la divinidad de la deidad, lo presenten en términos que ellos mismos entienden y que no permitan que otras mentes conserven aquella divinidad basado en otro marco teórico? Es mi firme creencia, más allá de lo que alguien cree en cuanto a este tema, que ninguna persona tiene el derecho de imponer sobre otro su modo de pensamiento en cuanto a este asunto. La codificación de términos de Atanasios dentro de nuestra declaración de creencias ha expuesto a nuestra iglesia a la misma controversia que sacudió a la Iglesia Católica durante más de 2 siglos. La pregunta es, ¿seremos como iglesia arrastrados por el mismo camino? ¿Será nuestra posición decidida por consejos o simposios liderados por nuestros eruditos más estudiados? ¿O abriremos los parámetros de nuestras creencias fundamentales para permitir que cada hombre decida por sí mismo lo que es verdad? Debido al nivel de misterio que rodea al Espíritu Santo, nuestros esfuerzos por comprenderlo revelarán más fácilmente las suposiciones subyacentes cuando buscamos interpretar su rol. En otras palabras, el Espíritu rápidamente revelará ya sea nuestro pensamiento basado en el desempeño o nuestro pensamiento basado en relaciones, en el tema de cómo definimos su identidad dentro de la deidad. Observemos nuevamente nuestra premisa, la premisa subyacente que rodea el punto de vista trinitario. La Biblia claramente revela que el Espíritu Santo posee los atributos de la deidad. Si venimos a la Biblia con la suposición subyacente de que las suposiciones de divinidad solo se atribuyen a los seres de poder inherente más elevado, entonces no hay otra opción que considerar al Espíritu Santo como un ser que posee su propia fuente de vida inherente. Esta es la conclusión lógica. Como hemos indicado previamente, tal suposición subyacente causa grandes dificultades cuando intentamos armonizar todas las declaraciones inspiradas con respecto a la naturaleza y la personalidad de Dios. Ahora, en nuestro primer capítulo, vemos el tema de la fuente de vida y que Dios es la fuente de la vida. Una observación cuidadosa de este flujo de vida, es decir, de la vida espiritual, mental y física, en la Biblia y en el espíritu de profecía, revela cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu obran juntos. Veamos algunos pasajes. Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este pasaje coloca un marco teórico básico para el flujo de la vida. La vida fluye del trono de Dios, el Padre y el Cordero que es Cristo. Esta vida se expresa como un río que fluye del Padre, la fuente o el origen, y el Hijo como siendo el canal. Prestemos atención a cómo Cristo expresa este concepto en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús hablaba de ríos de agua viva que fluían. Esta agua puede ser recibida de Cristo y luego puede ser pasada a otros. Juan se refiere a este río como el Espíritu Santo. Este concepto de agua que fluye de Cristo también se expresa en la historia de Moisés cuando hirió la roca. La roca era, por supuesto, un símbolo de Cristo y el agua era un símbolo del Espíritu que da vida, tal como vemos en Éxodo capítulo 17, versículos 5 al 7 y Salmos 78, 20 y 1 Corintios 10, 4. David expresa este concepto de fuente río de la siguiente manera, en Salmos 37, del 7 al 9. Cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. David toma el concepto del manantial del cual fluye el agua y luego hace un paralelo de esto con la luz. David también indica que la presencia de Dios está en verdad fluyendo en el río que fluye desde el trono. Esto vemos en Salmos 46, 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. David indica que Dios está en medio o en el centro de la ciudad por medio del río. Con estas ideas en mente, analicemos algunas declaraciones del espíritu de profecía en cuanto a este marco teórico. Leemos en Patriarcas y Profetas, página 54. El anciano jefe exhortó a los israelitas a que consideraran en todos sus aspectos lo que les había expuesto y a que decidieran si realmente querían vivir como vivían las naciones idólatras y degradadas que habitaban alrededor de ellos. Si les parecía mal servir a Jehová, fuente de todo poder y toda bendición, podían en ese día escoger a quién querían servir: a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, de los que Abraham fue llamado a apartarse, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. La siguiente declaración es del deseo de las gentes, que nos da un cuadro más claro de cómo es que fluye esta vida. Esto encontramos en la página 12 del deseo de todas las gentes. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados por medio del Hijo amado, fluye a todas la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelven alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Esta última declaración no es solo la ley de vida para la humanidad, sino que es la ley de vida para el universo. La vida del Padre, el gran origen o la fuente de todo, fluye a través del Hijo hacia el universo entero.
Ya que los seres creados de los mundos no caídos no necesitaban un Salvador, este flujo de vida es una ley universal que opera más allá del ámbito del plan de salvación. Este punto es crítico. Significa que las personalidades del Padre y del Hijo no han sido asumidas puramente con el propósito de demostrar a un mundo caído el carácter de Dios. Estas personalidades están operando para todos los seres creados, caídos y no caídos, tanto dentro del plan de salvación como fuera de él. M.C. Wilcox refleja estos pensamientos perfectamente cuando se le preguntó quién o qué es el Espíritu Santo. Esto es lo que dice M.C. Wilcox. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y los espíritus ministradores, los ángeles? ¿O son lo mismo? Respuesta: el Espíritu Santo es la poderosa energía de la deidad, la vida y el poder de Dios que fluye de él a todas partes del universo, haciendo así una conexión viva entre su trono y toda la creación. Más adelante ilustra lo siguiente. Utilizando una ilustración rudimentaria, así como un teléfono lleva la voz de un hombre y así hace que la voz esté presente en millas lejanas, así el Espíritu Santo lleva consigo toda la potencia de Cristo, haciéndolo presente en todos lados, con todo su poder y revelándolo a aquellos que están en armonía con su ley. Y en la página 182 del mismo libro de Preguntas y Respuestas dice aún más. De esta manera el Espíritu es personificado en Cristo y en Dios, pero jamás se lo revela como una persona aparte. Ahora, este libro fue publicado nuevamente en 1919 y luego en 1938. Pero la versión de 1938 parece haber sufrido algunos cambios luego de la muerte de Wilcox en 1935, que murió él. Wilcox habló del Espíritu como la poderosa energía de la deidad. Ahora, veamos lo que dice Ellen White en cuanto a esto. Leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 248. Orad para que las poderosas energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador, caigan como un choque eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, restaurando todo el ser de su condición muerta, terrenal y sensual a la sanidad espiritual. Otra cita, Hechos de los Apóstoles, página 40. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Ahora, esta cita es de Especial Testimonios para Ministros y Trabajadores, número 10, en la página 36-37, escrito en el año 1893. Dice lo siguiente. Es el plan de Dios que cada parte de su gobierno dependa de cada otra parte, el todo como una rueda dentro de otra rueda, obrando en perfecta armonía. Él se mueve sobre las fuerzas humanas, causando que su espíritu toque cuerdas invisibles y la vibración suena hasta los extremos del universo. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Ahora veamos otro ejemplo del flujo de vida desde el trono de Dios. Esta vez dentro del contexto del plan de salvación y cómo Dios contesta nuestras oraciones y nos fortalece. Leemos en Primeros Escritos, página 53. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. ¿Miraba él entonces a su Padre, es decir, Jesús?
y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. En este libro, el libro Primeros Escritos, en realidad fue publicado en el año 1858, pero esta visión fue dada a Elena de White en el año 1846 y se publicó en el Die Star, en este periódico. Ahora, prestemos atención al marco teórico y cómo encaja dentro del modelo de la fuente de vida y el flujo de vida. La declaración utiliza el símbolo de la luz en lugar del agua, pero Salmos 36, versículos 7 al 9, hace el paralelismo de los símbolos del agua y de la luz. Vemos que la luz proviene del Padre hacia el Hijo y del Hijo a la compañía que está en oración. Claramente, Elena de White estaba diciendo que la luz es el poder del Espíritu Santo. Esta visión no presenta al Espíritu Santo como un punto por medio del cual fluye la luz. Esta ilustración solo es posible si quitamos la suposición de que las personas de la deidad deben poseer su propio poder inherente. Ya en la página 55 de Primeros Escritos recibimos más clarificación en cuanto a este proceso. Dice lo siguiente: los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Vemos aquí que los creyentes oraban al Padre y luego Jesús soplaba sobre el pueblo de Dios el Espíritu Santo. En aquel soplo o espíritu había luz, amor, gozo y paz. Si el soplo tenía amor, gozo y paz, entonces aquel aliento tenía que contener personalidad. Elena de White lo dice de la siguiente manera en El Deseo de todas las gentes, página 745. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Y en Hijas de Dios, página 182, dice lo siguiente: cuando las pruebas ensombrezcan el alma, recuerde las palabras de Cristo. Recuerde que Él es una presencia invisible en la persona del Espíritu Santo. Y en una carta de Elena de White, la carta 66, escrito en 1894, del 10 de abril de 1894, en realidad en el párrafo 18 dice lo siguiente: el Señor viene pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Aquí, Elena de White declara que la impartición del Espíritu es la impartición de la vida de Cristo. Es la omnipresencia de Cristo, o la presencia de Cristo que no está limitado a su cuerpo físico, sino que tiene la capacidad de estar presente en todos los lados al mismo tiempo. Este no es otro ser simulando la vida de Cristo, ni tratando de representar a su manera a la persona de Cristo. Se trata directamente de la vida de Cristo. La simplicidad de esto no puede pasarse por alto. El Espíritu, de hecho, es el Espíritu de Cristo mismo, por medio de la agencia de un Espíritu omnipresente. Este principio también es demostrado en el símbolo del maná. Leemos esta declaración en El Deseo de todas las gentes, página 349. El que había dado el maná estaba entre ellos.
Era Cristo mismo quien había conducido a los hebreos a través del desierto y los había alimentado diariamente con el pan del cielo. Este alimento era una figura del verdadero pan del cielo, el Espíritu que fluye de la infinita plenitud de Dios y da vida. Es el verdadero maná. Jesús dijo: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, prestemos atención a cómo Pablo se refiere al Espíritu en Romanos capítulo 8 del versículo 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo utiliza los términos Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo y Espíritu en forma intercambiable, de manera que representa la misma cosa. Y J. Wagner, en su libro Cristo y su justicia, página 23, dice lo siguiente, comentando sobre este texto de Romanos capítulo 8. Dice lo siguiente: aquí encontramos que el Espíritu Santo es tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo. Así que declarado en forma de ecuación sería el Espíritu Santo igual al Espíritu del Padre más el Espíritu del Hijo. Ahora, en el marco de un río que fluye de Dios y del Cordero, esto cobra total sentido. Si el versículo de Romanos capítulo 8 se trata de tres seres separados y autooriginados, cada uno con su propio espíritu, la cosa se vuelve muy confusa. En Efesios, Pablo habla un paralelo entre el Espíritu del Padre que está en el hombre interior y Cristo que mora en nuestros corazones. Leamos Efesios 3, 14 al 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. En otro texto, Pablo utiliza una interesante expresión que claramente apoya el concepto del flujo de vida que hemos estado desarrollando. Esto vemos en Filipenses 1:19. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo claramente declara que el Espíritu de Cristo es suministrado. Es el Espíritu de Cristo y es suministrado. La lectura natural de esto es obvia a la luz de las demás evidencias presentadas. ¿Cómo provee Cristo su Espíritu Santo? Lo sopla sobre sus discípulos, tal como leemos en Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En Romanos 5:5 leemos: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 1 Corintios 15:45 dice: así que también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hechos 3:19 dice, y 20 más vamos a leer: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hasta aquí vemos dos ejemplos acerca del flujo de vida desde el trono de Dios. Veamos un ejemplo más de este proceso. Y Jesús hizo una declaración muy profunda a Natanael que ayuda a explicar esta corriente o flujo de agua espiritual de Dios el Padre a su Hijo y luego a nosotros. En este ejemplo se enfoca más sobre el rol de los ángeles en Juan 1:51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es una declaración muy llamativa. Presenta a Cristo como una escalera que se extiende desde el cielo hasta la tierra. Sobre esta escalera los ángeles están ascendiendo y descendiendo. Ahora veamos lo que dice Ellen White acerca de esta declaración de Juan 1:51. En su libro El deseado de todas las gentes, página 117. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Esta declaración es fascinante. Cristo aquí es presentado como el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Por este medio, los ángeles nos traen todas las bendiciones de Dios. Cristo es el que es revelado como el que conecta la tierra con el cielo en un sentido real y tangible. Las bendiciones de Dios pasan a través del medio de Cristo por la ministración de los ángeles. Y por supuesto, esto está en perfecta armonía con Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así como los agentes humanos pueden actuar como canales voluntarios para que el amor y las bendiciones de Dios fluyan hacia los demás, los ángeles también pueden actuar como canales de bendición voluntarios para la raza humana. Los ángeles, llenos de la presencia de Cristo en sus corazones, influyen para atraer a los corazones humanos hacia Dios. Así como Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, de la misma manera, Cristo está en los ángeles, capacitándolos para ser espíritus ministradores, fortaleciéndolos con su poder. El Espíritu de Cristo es la conexión y la escalera, y los ángeles son los agentes voluntarios de Dios que ministran el Espíritu de Cristo. Leemos en el Espíritu y Profecía, volumen 2, página 67, hablando nuevamente acerca de Juan 1:51, haciendo el comentario. De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Cristo literalmente está diciendo: a orillas del Jordán los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió en forma de paloma sobre mí. Esa escena en el Jordán no fue sino una señal de que soy el Hijo de Dios. Si crees en mí como tal, tu fe será vivificada y verás los cielos abiertos y nunca se cerrarán. Los he abierto por ti, y los ángeles de Dios que están unidos a mí en la reconciliación entre el cielo y la tierra, uniendo a los creyentes de la tierra con el Padre arriba, ascenderán llevando las oraciones de los necesitados y afligidos aquí en la tierra al Padre arriba, y descenderán llevando bendiciones de esperanza, ánimo, salud y vida para los hijos de los hombres. Los ángeles de Dios están siempre ascendiendo y descendiendo de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Todos los milagros de Cristo hechos por los afligidos y sufrientes fueron por el poder de Dios mediante la ministración de los ángeles. Cristo condescendió en tomar la humanidad y así Él une sus intereses con los caídos hijos e hijas de Adán aquí abajo, mientras que su divinidad toma al trono de Dios. Así Cristo abre la comunicación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Todas las bendiciones de Dios al hombre son mediante la ministración de los santos ángeles. Nuevamente vemos cómo fluye el canal de bendición. Cristo es la escalera y la conexión entre el cielo y la tierra. Los ángeles son los agentes que nos traen bendiciones de esperanza, coraje, salud y vida, y envían nuestras oraciones y peticiones nuevamente al cielo. Si suponemos que el Espíritu Santo es una persona aparte, las declaraciones anteriores no tienen demasiado sentido para nada. Asumiríamos que el Espíritu Santo es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. El Espíritu Santo, como persona aparte, es el agente por medio del cual Dios obra sus milagros. Pero esto no es lo que nos dice la inspiración. Nos dice que Cristo es el medio simbolizado por la escalera y que los ángeles son agentes voluntarios que obran a través de ese medio. Ahora, en cuanto a la experiencia de Jacob, Elena de White dijo lo siguiente en A fin de conocer, página 23. El caso de Jacob, cuando peregrinaba lejos de su hogar, al mostrársele la escalera mística, tenía el propósito de enseñar una gran lección en cuanto al plan de salvación. La escalera representaba a Cristo. Él es el canal de comunicación entre el cielo y la tierra, y los ángeles van y vienen en un trato continuo con la raza caída. Ellen de White la denomina la escalera mística. Hay un misterio que rodea este proceso de comunicación entre el cielo y la tierra. Nuevamente se nos dice que Cristo es el canal de la comunicación. Por favor, notemos el canal de la comunicación. Cristo no solo es el origen y la fuente de la vida recibida del Padre, sino que también es el canal o el río o la escalera de la comunicación. Estas son verdades vitales que están explicadas en forma tan simple y sencilla. La escalera mística nos dice cómo obra el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de verdad. Si el Espíritu Santo es una persona separada de Cristo, entonces el Espíritu Santo sería designado como el canal en lugar de Cristo. Y la obra de los ángeles sería secundaria a la obra del Espíritu. Sin embargo, el espíritu de profecía indica que la obra de los ángeles es central y primaria para ayudar a la raza humana. Teniendo estos pensamientos presentes, prestemos atención a este texto de Juan 15, 26.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, veamos este comentario en cuanto a Cristo, que envía a su Espíritu Santo. Esto encontramos en Manuscript Realis, volumen 14, página 23. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente. Consideremos, el Espíritu Santo es ¿quién? Él mismo, o sea, Cristo, pero despojado de la humanidad. La palabra despojado significa, de acuerdo al diccionario Webster en inglés, privado de lo que tiene o renunciar a algo que tiene. No significa simplemente estar sin algo. Elena de White declara claramente aquí que el Espíritu Santo es Cristo, privado de o desvestido de la personalidad humana. El río fluye de Cristo, que es la roca. Debido a que ya no estamos sujetos a este principio de que el Espíritu es un ser divino por su propio poder inherente, entonces podemos leer estos pasajes de manera natural. El Espíritu Santo es la omnipresencia de Cristo. Es Cristo mismo. Hay quienes que sugieren que Cristo renunció su omnipresencia personal cuando tomó sobre sí la humanidad y que aún luego de su resurrección y ascensión al cielo no recuperó su omnipresencia. Jamás he leído esto en los escritos inspirados. La omnipresencia que Cristo poseía en el cielo era el Espíritu Santo. Es importante señalar que cuando Cristo fue encarnado y cargado de la carne humana, Él renunció a la posibilidad de ser omnipresente por medio del Espíritu de Dios. Ahora, note la siguiente declaración que reafirma esto. Esto encontramos en el libro es un manuscrito 138, escrito en el año 1897. Esto es lo que dice la mensajera del Señor. No es esencial para usted conocer y ser capaz de definir qué es exactamente el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador y el Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cita Juan 14 del 16 al 17. Esto hace referencia a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Nuevamente dice Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cita Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Al darles su comisión a sus seguidores, Cristo no les dijo que quedarían solos. Les aseguró que estaría cerca de ellos. Habló de su omnipresencia de una manera especial. Id a todas las naciones, le dijo.
Vayan a las partes más lejanas del globo, pero sabed que mi presencia estará allí. Obren con fe y confianza, porque nunca habrá un tiempo en el cual os olvidaré. ¡Qué maravilloso! Ahora leemos también con referencia a esto un poco más en Manuscript Release, volumen 14, en la página 179. Hay muchos misterios que no busco entender ni explicar. Son demasiado elevados para mí y también para ti. En algunos de estos puntos el silencio es oro. La piedad, la devoción, santificación del alma, cuerpo y espíritu. Esto es esencial para todos nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Esta declaración es muy clara. Ellen White la llama al Espíritu Santo la omnipresencia del Espíritu de Cristo, que es el Consolador. Si este es el caso, entonces deberíamos encontrar declaraciones que se refieren a Cristo como el Consolador. Prestemos atención a lo siguiente, que es en Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En este texto, Cristo dice que enviará otro Consolador. Luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es otro Consolador del mismo tipo, porque es Cristo despojado de la personalidad humana. Es Cristo el que nos consuela por medio de la agencia del Espíritu. Qué maravilloso saber que Jesús es mi Consolador. Ahora leeremos algunas citas con lo que acabamos de mencionar, con referencia a ello. Manuscript Release, volumen 8, página 49. El Salvador es nuestro Consolador. Esto he probado que Él es. Review Herald del 25 de enero de 1903. Que estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones, haciendo completo su gozo. Manuscript Realices, volumen 19, página 297. A medida que miramos a Jesús, nuestra fe penetra las sombras y adoramos a Dios por su maravilloso amor en la entrega de Jesús, el Consolador. Review Herald del 26 de agosto de 1890. La razón por la cual las iglesias están débiles y enfermas y listas para morir es porque el enemigo ha introducido influencias de una naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. Él ha buscado esconder a Jesús de su vista como el Consolador, aquel que reprueba, advierte y los insta diciendo: este es el camino, andad por él. Review Herald del 26 de octubre de 1897. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Review Herald del 9 de febrero de 1892. El maestro debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces la mente y el Espíritu de Cristo estarán en él y confesará a Cristo en una vida espiritual y santa. ¿Por qué es tan importante ver que es en realidad Jesús el que viene directamente a nosotros como nuestro Consolador?
Imaginemos la situación de una persona que va a visitar a un amigo que acaba de perder a un familiar cercano. Durante la visita la persona le dice: debe ser difícil para ti en estos momentos. Conozco otro amigo que pasó por lo mismo hace poco así, que puedo imaginarme que es muy difícil. Mientras que podemos apreciar los esfuerzos de este amigo para consolarlos, cuán diferente sería si el otro amigo, el que en verdad perdió un familiar, viniera a sentarse con nosotros y compartiera su experiencia con nosotros. Sería mucho más reconfortante. Jesús ha vivido el rechazo, ha sufrido, ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, tal como vemos en Hebreos 4:15 y Hebreos 2:17 al 18. Él conoce la experiencia, las dificultades de la vida humana. Leeré de Deseo de las Gentes para reforzar esta idea en la página 295. El hermano mayor de nuestra familia humana está al lado del trono eterno. Mira a toda alma que se vuelve hacia Él como al Salvador. Sabe por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad, cuáles son nuestras necesidades y en qué reside la fuerza de nuestras tentaciones, porque fue tentado en todo punto, así como nosotros, aunque sin pecar. Él vela sobre ti. Tembloroso Hijo de Dios, ¿estás tentado? Él te librará. ¿Eres débil? Él te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te iluminará. ¿Estás herido? Te sanará. ¿Podemos decir esto que el Espíritu Santo como una persona aparte? ¿Acaso el Espíritu Santo, como persona aparte, conoce por experiencia lo que se siente ser tentado? ¿Tiene sentido que Jesús le cuente al Espíritu Santo cuán difícil es la vida y luego envíe a uno que no lo ha experimentado en carne propia para que nos consuele? ¿Es esto lógico? Desde un punto de vista trinitario, el Espíritu Santo nos podría consolar con fuerza, paz y poder, pero ¿podría consolarnos con comprensión y experiencia? Solo Jesús puede hacer esto. Como dice Elena White, el Salvador es nuestro consolador. Estoy probado que Él es. El solo hecho de saber que la persona con la que nos estamos comunicando comprende cómo es nuestra dificultad es grandemente reconfortante, porque nos damos cuenta de que no la estamos enfrentando solos. Aquí está el poder relacional de Cristo siendo nuestro consolador, desprovisto de la personalidad humana. La consolación es más que simplemente un poder, es una experiencia y una comprensión mutua. Nuevamente, cuando quitamos la determinación humana de que solo el poder inherente hace que un ser sea divino, estas declaraciones liberan a Jesús para que Él sea para nosotros un consolador. Él ya no está fuera de nuestras vidas. No se trata de una persona aparte. Se trata de Jesús, Jesús el Consolador. Lograr una visión clara del Espíritu Santo puede ser bastante difícil. Como dijimos al principio, cada persona debe ser libre para comprender los detalles por sí misma. Cuando hablamos del Espíritu Santo como la tercera persona o que es tanto una persona, así como Dios es una persona, es fácil ver porque generalmente vemos al Espíritu como una persona aparte. El hacer del Espíritu una persona aparte nos quita el temor de hacer que el Espíritu simplemente sea una fuerza. Y estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de hacer eso. Pero ¿de qué otra manera se explica la omnipresencia? Si el Padre es un ser, pero también es omnipresente, ¿cómo expresamos eso? Dios está en el cielo, en el centro del universo, pero también está con nosotros por el poder de la omnipresencia y podemos sentirlo cerca. Su presencia no es una emanación divina o simplemente una fuerza, es nuestro Padre por medio de la agencia de su Espíritu.
Esto es exactamente lo que el Espíritu es, la omnipresencia de Dios. El concepto de una primera persona en el cielo y una tercera persona como la omnipresencia de la primera persona nos protege de ver a Dios a través del lente del panteísmo. Creo que nos da una explicación simple en cuanto al misterio de la omnipresencia. ¿Cómo exactamente hace Dios esto? No tengo idea. Y creo que el silencio es oro, tal como dice en Hechos de los Apóstoles, página 42. Pero estoy convencido, cuando se suma el peso de la evidencia de todas las declaraciones inspiradas y el desarrollo de la historia del adventismo, que el Espíritu Santo no es una persona aparte, sino la omnipresencia del Padre y el Hijo en la tercera persona. El Espíritu es el río de la vida. Algunos dirán, ¿entonces no crees en el Espíritu Santo? Yo respondería, de cierto creo en el Espíritu Santo, que es una persona y es mi consolador, porque Él es la omnipresencia de Dios. Ahora, muchos cometen el error de creer que si pueden simplemente probar que hay tres personalidades en la deidad, esto es suficiente como para probar que hay una Trinidad coigual y coeterna. Pero esto podría ser prematuro. ¿Será que la suposición errada de que debemos entender a los seres divinos como poseyendo su propia fuente de vida autooriginada y que la igualdad se basa en el poder inherente en el lugar de la herencia es lo que crea este tipo de ideas? A menudo veo que la gente busca la página 448 del evangelismo y lee todas las citas de tres y dice, ¿vieron? Hay tres personas. Mi respuesta es sí, pero esto no dice nada acerca de una deidad en la cual sus miembros coiguales o coeternos actúan un papel. Este podría ser el caso de una premisa forzada sin haber tomado en cuenta todo lo que la inspiración dice acerca del tema y de colocar esto sobre la plataforma errada del pensamiento basado en el desempeño que nació en la mentira que Eva recibió en el jardín del Edén, que dijo la serpiente, de cierto no morirás. También he oído la declaración completamente absurda de que el negar que el Espíritu Santo sea una persona dentro del contexto de una Trinidad coigual y coeterna es, en realidad, negar al Espíritu Santo, y que esto coloca a la persona en peligro de cometer el pecado imperdonable. A ver, leamos lo siguiente en El Deseo de las Gentes, página 288. ¿Qué nos dice la cita? Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia, esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. Así había sucedido con estos dirigentes judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de resistir a la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño. Se entregaron a Satanás, desde entonces fueron dominados por su poder. Si leemos este pasaje, esta cita cuidadosamente,
discerniremos que el pecado imperdonable se trata de atribuir error a la verdad. Es el rechazo a la luz, cortar el acceso de la persona a la fuente de bendición. ¿Podría aquí haber una advertencia para aquellos que atacan a sus hermanos por intentar armonizar las declaraciones inspiradas y están buscando luz, de manera que el mismo pecado del cual los acusan es el mismo pecado del cual ellos mismos estarían en peligro de cometer? Pensemos cuidadosamente en estas cosas. Querido amigo y amiga, es muy difícil admitir que la estructura de la divinidad que presenta el adventismo moderno tal vez no sea tan sólida como lo hemos pensado. Sé cuán difícil es tener que admitir esto, pero la lealtad a la iglesia demanda tal admisión, y la lealtad hacia la iglesia requiere que apelemos a la verdad. Probemos todas las cosas y retengamos lo bueno. ¿Estás comenzando a ver que la divinidad es mucho menos misteriosa de lo que dice la Trinidad que lo es? El soberano del universo tiene un compañero de trabajo, un asociado, su Hijo hecho a su propia imagen. Y del Padre al Hijo y luego al universo fluye el río de la vida, el cual es el Espíritu Santo. Es tan maravillosamente simple. Jesús, plenamente divino, y posee la plenitud de la deidad por medio de su relación con su Padre. Si todavía no crees esto, entonces por favor explica esta declaración que encontramos en Alza tus ojos, página 365. El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad. Esta declaración destruye completamente cualquier posibilidad que la igualdad de Cristo con el Padre se comprenda en base al desempeño. Lee las citas, compara los textos, haz tu investigación, busca la evidencia concreta. El Espíritu es tanto una persona, así como Dios es una persona, porque el Espíritu de Dios no está sujeto a su forma y es en verdad la omnipresencia de Dios. Leemos en Fe por la cual vivo, página 54. Escrito también en Señales de los Tiempos del 8 de marzo de 1910. El Espíritu Santo es un agente libre, activo y independiente. El Dios del cielo usa su Espíritu como a Él le place, y las mentes humanas, el juicio humano y los métodos humanos no pueden fijar límites a su obra o señalar un canal por el cual deba obrar, así como no pueden decir al viento: te prohíbo soplar en tal dirección y comportarte en tal o cual manera. Ningún hombre puede presentarte esta verdad, pero oro para que en verdad tus ojos puedan abrirse, porque hay mucha luz y verdad en la verdadera relación entre Dios y su Hijo, tal como leemos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz, inaccesible y incomprensible. Cuando permitimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu ocupen un marco relacional que refleja una fuente que fluye de un singular punto de origen, inmensas bendiciones se abrirán a nosotros.